Ok, bueno, bienvenidos chicos al curso de Ruby on Rails. Este es el módulo uno, ya es el primer módulo del diplomado que estamos haciendo. Por lo menos debe durar 6 meses, son varios módulos, ya. Y un ratito, hay mucha bulla atrás. Traten de estar en una zona que no haya mucha bulla porque si no, no se va a filtrar el video, el ruido. ¿Ya? Les comento eso porque si no, el video que se está grabando va a tener mucho ruido. Entonces, eh, obviamente vamos a tener ejercicios, tareas para validar lo aprendido. Yo te recomiendo que las hagas cuando quedemos, como es una clase por semana, tratar de darse un tiempito para hacer las tareas de manera que no se vuelva una colección de videos, ¿no? Porque es lo que pasa, algunos dicen no y dejan de venir, no hacen los ejercicios y solamente quieren los videos y bueno, y al final creo que ni los terminan de ver, ¿no? Entonces traten lo posible de hacer los tests y de las tareas de programación, ¿no? Entonces, ustedes se han interesado por esta plataforma de desarrollo, Ruby on Rails, ¿no? Muchas empresas actualmente, antes de entrar de lleno al curso, están entrándole con fuerza a Ruby on Rails porque han visto que con esta plataforma de desarrollo, ¿no? Han, han podido hacerse proyectos que inicialmente, bueno, si ya después cambiaron de plataforma, al menos les ha permitido ingresar en el mercado de una forma muy rápida, generar buenos ingresos, e incluso muchas de ellas son conocidas, ¿no? Tenemos Basecamp, ¿no? GitHub, Shopify, ¿no? Por ahí Twitter, SoundCloud y algunas otras que van a ir apareciendo. Groupon, ¿no? También los Groupon también apareció. Y básicamente la filosofía de Ruby on Rails, ¿no? Bueno, más Rails es un framework web en la que la convención prima sobre la configuración, ¿no? Hacer las cosas de una manera sencilla, ¿no? Si hay un módulo que hace algo mejor que otro módulo, generalmente la comunidad adopta ese módulo muy rápidamente, ¿no? Y en el curso vamos a ver Angular, vamos a poder ver MongoDB en su debido momento, ¿no? Que son también tecnologías que actualmente para el desarrollo web están muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, coméntenme chicos, ustedes, ¿por qué se interesaron en el curso? ¿Ustedes han empezado con Ruby por ahí? ¿Por qué el interés? A ver, coméntenme algunos, si quiere, ahorita le habilito el micro a todos, pero si hay mucho ruido por el chat, ¿no? A ver, coménteme, ¿qué les motivó a llevar el curso? ¿Qué me motivó? ¿Me escucha? Sí, sí. Eh, bueno, uno de mis compañeros trabajaba en una empresa y me dijo que este lenguaje era muy dinámico y muy fácil de entender. Y estaba averiguando acerca de Ruby y leyendo un poco acerca de su código. Me pareció entretenido de su forma de programar, que estaba viendo algunos códigos y todo eso. Pues eso me pareció interesante. Ok, y tú, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te animaste así? A ver, se está escribiendo en el chat. Ah, ya, excelente, excelente. Entonces, eh, vamos, vamos a continuar, entonces. Entonces, siempre, de repente, escoge en audio, micro y speakers. Si no, no nos escuchas o no puedes hablar. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, este, vamos a ver aquí, en este primer módulo, la primera, en este primer módulo, vamos a ver un poco de la instalación, los editores. Bueno, usted puede escoger cualquiera, yo voy a usar Sublime. Y vamos a ver Git también, que nos va a servir para todo el curso. ¿Ya?
El JIT es un controlador de versiones. ¿Ustedes han usado antes alguno? SBS, Subversion, alguno. A ver, Elito, traes el micro. En mi trabajo utilizamos SBS. SBS, así. Sí, Ah, ya, sí, ok, ok. SBS. ¿Y Sublime, algún editor? ¿Han trabajado con algún editor? ¿Con cuál prefieren trabajar? Con Sublime, los dos. Ah, ok, chévere. Ya, entonces más o menos vamos alineados. Ah, bueno, lo bueno es que el JIT es un tema que yo sí les recomiendo que se metan porque JIT ya se está volviendo el control de versiones estándar ya de las empresas de software, ¿no? Incluso la mayoría de proyectos como Node.js, el mismo Rails, proyectos de Java muy populares, de JavaScript, están en GitHub, ¿no? O sea, está basado en JIT, ¿no? Entonces hay que alinearse un poco ahí, un poquito ahí, ¿no? Ah, ok, material, un ratito. Vamos a generarles una vez una entrada y vamos a generar aquí el folder 1. Ya, entonces ahí vamos a poner el material que vamos a completar, a compartir, ¿no? Ok, ok. Un ratito que suba y les paso el link para que ya lo tengan y lo puedan descargar. Ya, entonces el material está compuesto de slides, ya, y algunos archivos de instalación para Linux, sobre todo para Mac. Windows es muy fácil porque tiene el reinstaller, un paquete que instala todo, ya que menos mal que lo hicieron porque si no, no había. Y acá hay unos slides, ¿ok? Un ratito. Más bien una pregunta, ¿en qué sistema operativo están ustedes trabajando o van a trabajar el curso? José dice Windows, tú todo en Windows, ok. Ya, entonces, miren, en el caso de Windows, ellos han hecho un proyecto llamado Rails Installer, ¿ya? En este proyecto, ustedes van a poder encontrar de que para ahorrar el tema de la instalación, ¿no? Hay ciertos productos que se instalan con este paquete. Abajo de la... A ver, un ratito, ¿al bajo de qué me dices? Que, que se llene la batería. ¿Perdón? Ah, ya, ya. Ok. Ya, entonces un ratito que voy a cambiar de ambiente porque hay mucha bulla por el otro lado, también por mi lado. Ya, entonces, ahora sí, más tranquilo. Entonces, el reinstaller, como les digo, es la opción para los de Windows. Ustedes ya lo deben haber instalado. Les pregunto, ¿lo han llegado a instalar o primera vez que lo van a instalar? José Luis, José, ¿lo van a instalar recién? Ahorita la versión de Ruby, allá, sí, sí. Bájenlo, miren, ahorita la versión de Ruby que tenemos, ya, un ratito les voy a mostrar. La versión de Ruby que tenemos ahorita es un ratito déjenme ver que cargue. Ahí está la página de Ruby por si acaso, ¿ah? Ahí les pongo. Ya, de lenguaje. Entonces ahorita
Ya lanzaron la 2.3.0. Ya, bueno, entonces ahorita bajemos, alineemos todos con la 2.2. Bájense esta de acá, de la segunda columna, y ese sería para Windows. Ya, bájenlo y le dan install, es un wizard, ya, y con eso ya debería estar instalado. ¿Ok? Entonces, incluso acá creo que hay un video. Ahora vamos a ver si hay un video de instalación. Bueno, no dice efectivamente con qué, cómo instalarlo, pero es como les digo, un wizard que te va a instalar todo y después ya deberías tú ver este Ruby-B, la versión de Ruby que se haya instalado. ¿Ya? Entonces, a ver, alguno que, claro, debe ser como un One, exacto. Alguno que esté instalándolo para ver su pantalla. ¿Quién lo está instalando ya? ¿José Luis o José Nicasio? Ah, está que, está que descarga. Ya, ya. ¿Tú, José Luis, también estás descargando? Entonces, miren, les comento, ok, les comento mientras tanto algunos libros recomendados. Ya no necesariamente les digo que los compren, pero si quieres dominar un poquito el Sublime, conocer algo más de JIT, incluso muchos de ellos están disponibles fría. Y esos libros, pues, porque el curso es Ruby on Rails, ¿no? Pero al menos para Sublime y JIT, por acá pueden tener una alternativa, ¿no? Entonces, un ratito creo que ya subió el material. Sí, ya subió. Entonces, el primer módulo está acá, ¿ya? Cualquier cosa nueva que yo publique, ¿eh? Simplemente lo subo ahí. Guarden ese link en sus favoritos, pónganle, no sé, pues, módulo 1 de Ruby en Rails. Entonces, cada vez que quieran consultar un nuevo video o algo, el link les va a demostrar acá si hay una nueva carpeta, ¿no? Ese es el Dropbox. Entonces, para la instalación en Linux, les voy a comentar que aquí, ahí están los instaladores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahora hay una tecnología que se llama Docker. No sé si han escuchado de Docker. ¿Han escuchado antes de Docker? No, ya les comento. El Docker justamente nace para poder crear como imágenes, ¿no? Imágenes en donde tú puedas instalar lo que ya necesitas, ¿no? Por ejemplo, tener, imagínate que tienes en el Docker un Ubuntu o un Fedora y ahí dentro ya tienes instalado el Ruby, el Rails y todo listo para trabajar. Y esa imagen después te la puedes llevar y instalar donde tú quieras. Pero necesitas instalar el Docker en la máquina que vas a trabajar, sea Windows, Linux o Mac. Necesitas instalar el Docker para que después cuando venga el archivo descriptor, porque van a haber archivos de descriptor que le llaman Dockerfile. Por ejemplo, miren, acá tengo el de Ubuntu. Tú abres este archivo y este archivo tiene un montón de instrucciones, ¿no? El nombre de la imagen, como si los comandos que se fueran a ejecutar en Linux, ya imaginando que ya está instalado, ¿no? Se tiene como una especie de menú, ¿no? Como una especie de todos los comandos que se deben crear para que yo pueda trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Miren, vamos a crear la imagen Ubuntu, va a crear también un usuario llamado, no user llamado, Rails user, ¿no? Ejecutar Rails user con el password para que le cambie el password, etcétera, ¿no? ¿Bien? Entonces uno instala el cron, instala todo, o sea, prácticamente todo listo para poder trabajar. Entonces, cuando uno quiere ejecutar
este tipo de instalación, ¿no? Uno tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Primero, instalar el Docker. Acá, ¿dónde consigo el Docker? Miren, si ustedes van acá a Get Starter. Como yo estoy en Mac, me aparece de frente la máquina de Mac, pero si ustedes, como ustedes van a estar en Windows, ustedes van a entrar a la sección de Windows y les va a decir aquí, ¿no? Siguiente página para instalar, ¿no? Chequea tu sistema operativo y todo y instala el Docker Toolbox. Ten cuidado si tienes un VirtualBox corriendo, deténlo y ándate a la página de Docker Toolbox. Vamos a ir a esa página y ahí está. Entonces, ese tendrías que instalar. Acá les paso el link y les va a instalar el Docker Toolbox. El Docker Toolbox lo que les va a dar es como una especie de terminal de Linux, ¿ya? Yo también lo tengo, miren. ¿Ok? ¿Ven? Ya entré. Y en esa terminal de Linux, ustedes pueden buscar ese archivo, Dockerfile, por ejemplo, y correrlo de esta manera. Por ejemplo, aquí en los fuentes les he puesto cómo correrlo, ¿no? Déjenme un ratito que les muestre. Ejecutar la imagen. Entonces, ya. Primero tienes que hacer un Docker, ¿ya? Imágenes. Te salen las imágenes que ya tienes en tu máquina. Yo ya tengo instalado, obviamente. Pero tú también podrías, -L y ver cuál tienes ahorita, disponible. Yo tengo una, ¿no? Entonces, imaginen que yo quiero crear otra vez este de aquí, ¿no? Y le digo en la carpeta, a ver, imagínense que yo he bajado todo mi material acá, en Ruby on Rails, en curso 1, módulo 1, en Lecture Installation, en Linux Install, y estoy en el de Fedora, a ver, Fedora Backend, ¿ya? Y ahí hay un Dockerfile, ¿ya? Ahí hay un Dockerfile. Entonces yo lo que tengo que hacer es ejecutar un comando, ¿bien? Y Docker, después de que hayan instalado el Docker con el link que les pasé, ¿no? Les va a aparecer dos opciones, como les digo. Escogen la que dice terminal. Y cuando abra la terminal, una vez que encuentran el Dockerfile, ustedes tienen que hacer docker build, ya, -f, Dockerfile. Ya, entonces, con este comando que ustedes están viendo aquí, docker build -f, Dockerfile, lo que va a hacer es crear la imagen de Fedora en mi máquina. Entonces, teóricamente lo que hace Docker es crear como contenedores, por eso el simbolito es la ballena con el contenedor. Crea contenedores como si fueran VirtualBox Lights, ¿no? VirtualBox pequeños, que incluso aprovechan recursos del sistema operativo host, que en este caso es mi Mac, ¿no? Y levanta mucho más rápido que un VirtualBox, ¿no? Y no consume tanta memoria ni nada. Entonces, miren, cuando yo le doy, él inmediatamente lee ese archivo Dockerfile, ¿no? Ese archivo Dockerfile de Fedora, lo lee, y como él encuentra un montón de instrucciones que son para Fedora, como por ejemplo, ¿no? Actualizarse, abrir, instalar ciertos paquetes, crear el usuario, ¿no? Crear el usuario, instalar Firefox, Chrome, o sea, me crea una imagen, ¿no? Y empieza a hacer su actualización, ¿eh? Obviamente va a descargarlo de internet, entonces viene a ser como si en PHP ustedes por ahí hubieran trabajado con Composer, o de repente en Net han trabajado con Nugget, o con Nugget, y en Java han trabajado con Maven, ¿no? Son herramientas que van a internet y van trayendo imágenes, ¿no? Entonces en este momento, gracias a ese Dockerfile, me crea una imagen, y yo incluso después me puedo conectar a esa imagen, y es como si estuviera yo trabajando en mi Fedora, en mi Linux, en mi propia máquina. ¿Ya? Ese más o menos es la idea del Docker. Poder tener en un contenedor todo el software que yo necesito y después lo llevo a donde yo quiera. Y simplemente hago Docker build y Docker run. Y ya está, corriendo en mi máquina sin necesidad
de instalar. Porque si no, ¿cuántas veces a ustedes se han imaginado cuando les han dicho, cuando se han cambiado de trabajo o ha llegado una persona nueva, oye, instálate todo, ¿no? Y se pone a instalar todito, pero no todas las herramientas, cuando de repente tú podrías haber tenido ya tu imagen Docker con todo instalado y simplemente le dices, oye, toma, acá está mi Docker file, córrelo y ya está, ya tienes todo instaladito para que puedas trabajar sin demorar, ¿no? Entonces va a depender obviamente después del ancho de banda, todo lo que tienes que descargar, pero súper rápido, ¿no? Y sobre todo que yo puedo aquí correr Fedora, poder correr Ubuntu, correr sin problemas aquí en esta máquina, ¿no? ¿Qué les parece Docker? Claro, eso ahorita está bien de moda. Ahorita está bien de moda para levantar entornos así de trabajo y uno empieza a trabajar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Mientras mientras va bajando y vemos cómo termina finalmente, vamos a ver qué dice de Mac, ¿no? En el caso mío de Mac, no hay Docker, ¿no? Entonces, incluso Mac ya viene con unas herramientas. Voy a abrir un shell nuevo. Ya viene con unas herramientas instaladas. Por ejemplo, el git-version. ¿No? Este es Mac, ¿no es cierto? Mi máquina es Mac. Entonces, ya vienen unas instaladas ya por el mismo Apple. ¿Ya? Este, y incluso tiene también su gestor de paquetes que se llama Homebread. ¿Ya? Entonces tú le puedes decir, ¿sabes qué? Actualízame primero el repositorio de paquetes con break-a-day. ¿Ya? Si no lo tienes el Homebread, tendrías que instalarlo con privilegios administrativos desde esta web. ¿Ya? Entonces, en mi caso, ahorita seguro va a actualizar, ¿no? Mis paquetes o mi índice de paquetes. Este todavía sigue avanzando. Después que haya hecho eso, yo ya puedo hacer un git version y van a ver que mi git se ha actualizado a la última versión, ¿no? Y si no lo tuviera, también le puedo decir al bread, instálamelo. Esto se parece mucho en Linux al apt-get update, ¿no? La gente que trabaja en Linux, Mac, está muy familiarizada con instalar herramientas desde línea y comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven, git-version, estoy en la última versión, ¿no? Incluso también si tú quieres hacer un cambio, eh, editar a tus variables de entorno, por ejemplo, ¿cómo harías? A ver, primero hay que ver si el JIT está en user local celar gin. A ver, vamos a ver si es verdad que está ahí, ¿ver? ¿Está ahí? No, ¿eh? No está ahí. Mm, porque él lo va a querer buscar acá y no lo tengo, ¿no? Where, where is JIT? Está en user bin gin. Ujú. Pero yo si quisiera crear un área de entorno, tengo que abrir el archivo bash profile, ¿no? Por ejemplo, yo acá en Linux no es como, o Mac no es como en Windows que tenemos clear hecho mi PC, opciones avanzadas, variables de entorno, ¿no? Tú acá tienes que editar un archivo llamado, por ejemplo, bash profile, y ahí declaras tus variables de entornos así. Export, y tienes un path que ya existe, y ahí vas concatenando también tus variables de entorno. Pero ese es en Mac, ¿ya? Ese es en Mac, y en Linux también parecido. ¿Qué más nos dice sobre la instalación en Mac? Mientras el otro termina, ponerlo en el pad. Bueno, yo no he necesitado. Ah, y cada vez que quieras refrescar, no es como en Windows que hay que cerrar la ventana y abrir otra ventana de command prompt para que refresque, ¿no? Acá simplemente haces source, bash profile y tu variable de entorno ya se refrescaron, ¿no? Si has cambiado el archivo. Y también acá en Linux también debería instalar un gestor de paquetes que ahora vamos a ver y el Ruby y todo eso, ¿no? Entonces, como ven, hay varias cosas que hay que instalar para que esté nuestro ambiente súper chévere, ¿ya? Pero miren, hasta ahí ya hemos visto que variables de entorno, que necesitamos el bread y actualizar. ¿Cómo va el Docker de acá? Ah, todavía sigue bajando.
¿Ya? Entonces, bueno, entonces aprovechemos que estemos con la Mac. Aprovechemos que estemos con la Mac para poder. Entonces, el G ya está. Ya está en el pad, ya lo puedo armar donde yo quiera. El RBen, ahorita vamos a ver qué es el RBen. Ya lo tengo incluso instalado. Ya. El RBen, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes que me dicen que han trabajado de repente en PHP, que han trabajado en qué otro lenguaje, pero por ejemplo, por aquí creo en el chat lo pusieron. A ver. Java, PHP, ya, Python, ¿ya? Por ejemplo, Python 2, Python 3, Java 6, Java 7, Java 8, ¿no? Ruby 1, 9, Ruby 2, o sea, siempre hay diferentes versiones, ¿sí o no? Siempre hay diferentes versiones. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿qué hacía antes yo cuando trabajaba en Java, ¿no? Ponía la variable entorno, le decía que Java Home que apunte al JK 6, pero después apareció el 7 y decía, caramba, ahora tengo que hacer lo que apunta al 7. Y de repente, si después necesitaba trabajar con 8, lo hacía apuntar al 8. Entonces, cada vez que necesitaba trabajar con una versión, modificar la variable entorno no me era muy cómodo. Entonces, no se puede tener una especie de manager de versiones, de manera que si yo en un momento le digo, a ver, José, voy a trabajar en Ruby 1.9, o ahora quiere trabajar en 2, pero no tengo que estar cambiando variables de entorno, modificando bash profile, como están viendo aquí, ¿no? Entonces, justamente uno de los managers que se recomienda es el RBen, ¿ya? Ese de ahí, ¿cómo se instala? Como pueden ver ustedes aquí en Mac, es muy fácil. Break install RBen Ruby build, ¿ya? Y él añade una entrada en el bash profile, como pueden ver acá. Ya yo ya lo he instalado, por eso que ya me generó la entrada, miren. Ahí está. ¿Eh? El RBen ya está instalado. Esa entrada me lo va a generar en el bash profile. Y ese manager, ya, ese manager me va a permitir, voy a cerrar un rito el Dockerfile, después lo vemos. Ese manager me va a permitir que justamente yo pueda instalar alguna versión de, de Ruby. Por ejemplo, si yo quiero instalar la versión 2.2.3, primero versiones. A ver, ¿qué versiones ya tengo instaladas? Ah, solamente la 2.2.3. Pero si yo quisiera instalar alguna otra versión, ¿no? Yo puedo simplemente hacer así, rbn install, digamos creo que había salido en la página de Ruby que ya había salido una nueva versión, ¿no? Ahora vamos a ver, Ruby Lang, a ver, ¿qué versión de Ruby ya salió? Vamos a ver, ya salió la 2.3.0, ¿ya? Dice que en diciembre salió la 2.3.0. Entonces, imagínense que yo quiero instalar la versión 2.3.0, ¿no? No sé si estará en el actualizado y el Ruby M lo pueda descargar. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Mientras tanto, aquí el Dockerfile ya empezó a aplicar, ¿ven? Ya creó ya bajó la imagen y ya empezó a actualizar su gestor de librerías, como si estuvieras en Linux haciendo esto. Todo esto es posible gracias a Docker. Miren, ya me está bajando la 2.3.0 de Ruby. ¿Eh? Entonces el RBen es algo genial porque me permite manejar distintas versiones de Ruby. En Java ya se logró eso también. En Java se ha creado una SDKman para poder manejar distintas versiones de JK y tampoco no tengamos que estar cambiando, ¿no? Entonces, miren, una vez que lo termine de instalar, nos va a salir un mensaje de confirmación y cuando hagamos RBen versions, nos va a salir las versiones que tenemos ya instaladas de Ruby. Y yo puedo cambiar. Por ejemplo, acá dice, global. Si yo quiero que para todo mi entorno de trabajo, la versión que siempre quiero por defecto esté habilitada, sea la 2.2.3, la pongo como global. ¿Ya? Entonces, si no, pues también me permite cambiar, ¿no? Diciéndole, quiero cambiar a la versión 2.3.0. Entonces yo simplemente hago el cambio de la versión de Ruby.
Deje un ratito que está bajando porque este sí es un poco pesadito y este sí está instalando en Fedora, ¿no? Se está instalando el Fedora, se está instalando el RBen. Ahora, el RBen, les comento, el RBen tiene un competidor, pero que es el RVM, también es otro gestor. Pero la comunidad Ruby ha concordado que mucho más light y mucho más óptimo es trabajar con el RBen, que tiene incluso código en GitHub. ¿Ven? Acá ustedes encuentran el URL de dónde encontrar el RBen, ¿ya? Y muchos coinciden en que es el gestor que deberíamos usar, está mucho más preparado, ¿ya? Entonces les pregunto, si les preguntaran a ustedes en un test cuál es el manager de versiones de Ruby, el Lite que se recomienda es el RBen, ¿no? Otro que existe es el RVM, que es bueno que también sepamos que existe, ¿no? RVM también existe, pero es un poquito más pesado, ¿ya? Un poquito más pesado. Entonces, el que recomiendan es el RBen, ¿ya? Incluso por aquí, creo que la misma página lo, lo recomienda por ahí en algún artículo. ¿Ya? Entonces, eso es como que el manager por defecto. Todavía está bajando, así que tranquilos porque eso demora, ¿ya? Después, para instalar en Mac también Rails es súper sencillo, simplemente decirle, instálame el Rails, ¿ya? Así de esa manera. Y eso es todo. Pero después de instalarlo nos dice, como Reven lo necesita conocer, haces un Reven rehash, ¿ya? Que dice, es buena práctica ejecutar el asterisco rehash command en cualquier momento que tú instalas una nueva gema que provee comandos de terminal, ¿no? Y estos son comandos para probar que ya el Rails está. Ya vamos a esperar un ratito que todavía el Ruby no se termina de instalar. Y el Dockerfile ya está, creo, terminando. Sí, ya creo. Miren, ya están las librerías. ¿Eh? Esto es lo bueno de Docker, ¿ven? Miren cómo ya está levantando un Fedora ya. Ya está levantando un Fedora dentro de mi propia máquina Mac, ¿no? Gracias al Docker. Ya, vamos a tener paciencia. A ver, ¿cómo les fue con Reinstaller? ¿Les instaló todo? Todavía sigue instalando. Porque en Windows el Reinstaller te instala todo eso. Ya, ¿eh? Sí, ya está, ¿eh? Ya, miren, ya me instaló. Entonces el RBen, ya, el RBen Versions nos dice cuál es el que está ahorita activo, ¿no? Y si yo quiero ahorita que el RBen diga global 230, entonces cuando diga Ruby Versions, él va a ser ahora el default, ¿no? Y cuando diga Ruby-B, ahorita me va a salir el 230. ¿Ven? Es como que activo la versión, ¿ya? ¿Ya? Como que activo la versión. ¿Ok? Y después instalo el Rails. Vamos a instalar el Rails. Ojo que cuando instales también tengan en cuenta esto. Imagínate, José o José Luis, que tú estás ahorita trabajando con el RB activado para la versión 230. Cuando tú empieces a instalar las gemas, porque ahí no le llaman librerías ni módulos, le llaman gemas, eso se va a instalar en el ambiente RBen de la 230. Pero si yo cambio a la 223, probablemente las gemas que estuve instalando en la 230 no estén ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada versión va a tener sus gemas, ¿ya? Tengan en cuenta ese dato. Porque de repente tú dices, pero qué raro, yo lo había instalado. Es porque de repente estás en otra versión, en otro ambiente de RBen para la versión, entonces él va a instalar las gemas. Ahora, aquí también demora regular porque Rails es un framework web que utiliza muchas gemas, muchas librerías creado por la comunidad, ¿no? Entonces, acá
es lo que hace el comando es instalar. Pero acá nos dicen, ten cuidado de que para que RBen vea lo que has instalado, hay que ejecutar el comando rehash, ¿ya? Y incluso dice que es buena práctica correr ese rehash cada vez que instalas una nueva gema, ¿no? Entonces vamos a ver después cómo hacer para que, con el comando rehash, para que el RBen la vea, ¿no? Vamos a esperar un ratito que está instalando ahí. Ese Rails y etc. baja bastantes librerías, ¿ah? Tengan paciencia ahí. Todos esos nombres, librerías Rails, Dawn, Ractes, Erubis, Builder, todos esos son gemas, ¿no? Librerías. Fedora sigue bajando. Mm. En el caso de Windows, seguro Ruby-B, Rails-B ya está ya, ¿no? Ya le sale qué versión es. Eh, la verdad que puedes trabajar con Docker y sin Docker, ¿ah? Este más para instalarlo. Lo que pasa es que para poder yo simular que lo estoy instalando en Linux, tuve que usar Docker, ¿no? Para que se vea que estoy trabajando en Fedora. Pero ustedes pueden trabajar en Windows, ¿no? Porque ya lo tienen instalado. Entonces simplemente abren su Sublime y ya van a poder crear sus primeros programas. Sino que, como les decía, es que si no tienes un Linux, pero quisieras probar cómo trabaja en Linux, podrías crear con Docker una imagen y levantarla para probar en la terminal, porque te va a generar una terminal que se conecta a un supuesto a un Ubuntu o a un Fedora, ¿no? Gracias a ese script del Dockerfile. Ya, pero como les digo, es solamente porque quiero mostrar que se puede instalar en Linux, se puede instalar en Windows y se puede instalar en Mac. Ya, ese es el primer reto de este día. Usted trabaja en Windows, ¿no? No hay problema. Y en Windows ya les debe haber instalado el Rails, ¿no? En mi caso está que instala todo, ¿no? Cuando termine y haga rben rehash y después rail-b, debería haber terminado ya en Mac. En el caso de Fedora todavía está, está limpiando, todavía verificando. Ah, ya, si tú te quieres llevar a otra PC, no, como les decía, como es portable, tú llévate nada más tu Dockerfile nada más, y se instala en otra PC. Pero si ya tú quieres ya evitarte la descarga y todo, acá está, miren. Todo lo que se baja en la carpeta del usuario, C usuarios, digamos José, y va a haber un punto, en el C usuario va a haber un punto Docker. Entonces aquí está bajando las BMDK, como si fuera VirtualBox, acá las va bajando, ¿no? Entonces podrías llevarte ese Docker, punto Docker, a otra máquina y para que no tengas que estar instalando de todo desde cero, ¿no? Esto de aquí, el punto Docker. Te llevas a otra máquina y ya tienes todas tus imágenes ahí, ¿no? Docker es buenazo, ¿no? Sí, la verdad que se ha puesto de moda. Ahorita he visto gente que ha creado imágenes con WebLogic, máquinas que tienen Django con Python todo instaladito. Entonces, cuando vas a trabajar, pones tu Docker, ves tu imagen, la levantas y ya estás trabajando en ese ambiente. Entonces, por eso se está popularizando mucho. Incluso otros lo están llevando el concepto a la parte de despliegue. Yo tengo varios servidores, me han pedido que instale en el frontend, el backend. Mejor tengo mi contenedor Docker
y lo levanto y todo ya está corriendo ya sin necesidad de yo estar instalando, ¿no? Solamente adecuo IPs, DNS por ahí o algo para que pueda funcionar, pero ya la instalación me la ahorro, ¿no? Entonces Docker viene a ser como si fuera una máquina virtual de Java que se instala en la máquina host o la que le da el soporte, pero él toma unas cosas nada más del sistema operativo y de VirtualBox, ¿no? O sea, al final levanta una imagen ligera, ¿no? Eso es más o menos lo que él hace. ¿Ya? A ver cómo va. El Rails sigue instalando, que es el Rails pesadito, pa. Este también está bajando paquetes ahí. Bueno, todavía nos falta crear una aplicación de prueba, lanzarla con Rails Server, después instalar el Phantom JS, ya, instalar el Sublime y establecer una variable de entorno, ya, instalar una variable de entorno. Ok. Vamos a esperar que todavía está ahí. A ver, aquí en el material hay unas lecturas de JIT, ¿ya? Ahorita voy a traer un ratito el cargador porque se está uniendo mi batería para poder ver esa lectura de JIT, ¿ya? Y cosa que dejamos un poco también que este vaya bajando y este también vaya descargando, ¿ya? Ahorita voy a traer un ratito el cargador. Hacemos rben rehash. Rails-B. Creamos una nueva aplicación para probar que todo esté bien. A ver que todo lo haya hecho bien ahorita. A ver, vamos a ver. Rails new test app. Ya empezó a crearla. Ojo que si al navegador donde están ustedes conectados le hacen F5, se pierde la sesión y se crea una nueva conexión. Si no quieren estar usando el navegador, les voy a contar qué software tienen que instalar.
El GoToMeeting, que es la plataforma que estamos usando, podrían aprovecharla e instalarla mejor en su computadora. Y ese es más robusto que el navegador. El navegador te queda como opción porque también tiene, de repente estás en la combi y no pudiste llegar a tu trabajo, también puedes conectarte desde un celular, ¿ah? Se corta, pues. Cada vez que haces F5 o se pierde, se corta. Pero ese software que te he dicho es más robusto. Dentro de la aplicación, entonces entro a la aplicación, vamos a hacer una prueba y hago un Rails server y ya debería lanzar la aplicación Rails. Localhost 3000, ¿no? Ya está lanzando, ¿ven? La aplicación. Así deberíamos llegar en todos los entornos, ¿no? Si queremos probar. Fedora sigue bajando. Vamos a ver aquí la aplicación en localhost 3000. Vamos a ver en About para ver cómo, ahí está nuestro entorno, ¿ves? Mira cómo sale la información de tu entorno. La información de tu entorno sale ahí. Ya, ahora voy a instalar el Phantom. Paciencia porque estos software son necesarios en esta primera clase. Vamos a ver cómo va el Fedora. Fedora sí está bajando bien, ¿ah? De JavaScript, para pruebas de JavaScript. Voy a mostrarles la página web de ese producto. Un ratito, voy a entrar. Voy a hacer como una competencia del Selenium, ¿no? Que te permite hacer pruebas como si estuvieras interactuando con el navegador, ¿no? Instaló, la versión que ha instalado es la, vamos a ver, Phantom -B.
Y finalmente instalamos el Sublime. Bueno, ya eso es muy fácil, ¿no? De instalar. Ok, entonces en Mac ya estaría. En Mac ya tenemos nuestro entorno, ¿no? Otro terminal de Docker. Docker image. Docker ps-l. Y ahí me sale el de Ubuntu, ¿no? El de Ubuntu tiene, si ustedes se dan cuenta, me está mostrando que tiene como nombre. eh, es que ahorita está mostrándome el de Fedora, el que está corriendo el de Fedora. Pero si yo quisiera levantar el de Ubuntu, ¿no? Tendría que hacer algo así, ¿no? Docker image para ver cuál es. Ahorita la de Fedora, la que ya está instalada. Yo antes de la clase ya había instalado ese porque dije, aunque sea para que vean uno que ya está instalado. Y si la quiero correr, simplemente la corro de dos maneras. Usando el nombre, el repositorio con el tag, que es este comando. O sea, como si la corrieras así. O usando el ID. El ID que tiene es este número, ¿no es cierto? Entonces, si quiero usar el ID, tendría que usar el docker ram -i-t con el ID. Ya, yo voy a usar el nombre, pues, ¿no? En mi caso es 1404, 14042. 1404.2. Entonces, a mí me conviene correr este de acá, ¿no? Y ese ya me hace entrar en un Ubuntu. ¿Se han dado cuenta? Como si ya estuviera conectado a un Ubuntu. Porque esas carpetas no están en mi máquina. ¿Ve? Eso es lo genial de Docker. Puedo correr en mi máquina distintos entornos, ¿no? Imágenes distintas, ¿no? Entonces, eso le da a Docker ese plus, ¿no? ¿Qué les pareció? Ok, entonces yo lo que les recomendaría es probar esto. Probar estos de acá. Estos de acá vienen a ser los mismos comandos que probé en el map de esta forma, ¿no? Perdón, se rayó mi... ¿No? Igual, ¿no? ¿Ve? Todos los comandos que hay que hacer para instalar en Ubuntu. Igual los comandos para instalar en Fedora también están acá, ¿no? Si quiero instalar lo que en Fedora o Ubuntu, todos los comandos están aquí listados así como lo hice en la para la Mac, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez instalado todo el ambiente, ya sea en Fedora, en Linux o Mac, ahí deberíamos llegar, ¿no? Así como hemos mostrado en el tema de... Un ratito voy a cerrar acá. Así como he mostrado en Mac, ¿no? Entonces vamos a ver ahora esta información. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos todo instalado, que es el reto que ya ustedes cogerán si trabajan en Linux o en Windows, ¿no? Pero hasta ahí debería estar todo instalado y no debería tener nadie ni un problema. Pero ahora viene lo de Git. El Git es el controlador de versiones que crea Linus Torvald. Incluso la página web
que habla de la historia, tiene documentación y el instalador para Windows es esta, ¿ya? Instálenlo. Si no lo tienen en Windows, instálenlo. La documentación, por si acaso, es el libro ProJIT que se ha prácticamente publicado en el website, ¿no? Es el libro ProJIT de Scott Chacon, publicado en el site, pero tienen que instalarlo, ¿ya? En el caso de Linux y Mac ya está instalado, por eso que con los comandos que han visto en la guía. ¿Y cómo se compara con otros controladores de versiones? Porque este es distribuido y desconectado, ¿no? El CBS y el Subversion, por ejemplo, necesitan que el server esté en línea, porque si tú quieres hacer tú quieres hacer un update o tú quieres hacer algo que envía el servidor y el servidor está caído o desconectado, no hay internet, digamos si es que está en remoto, no puedes trabajar, ¿sí o no? ¿Les ha pasado eso? Que cuando están en CBS, Subversion o otro, si el servidor está desconectado, está sin internet, no puedes seguir, no puedes hacer commit, no puedes hacer nada, ¿no es cierto? En cambio, en JIT no hay problema, porque JIT lo que hace es que se baja toda la historia del proyecto a tu máquina para que puedas trabajar desconectado. Y ya cuando por fin haya internet o tengas conexión, haces un push y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces vamos a ver que este es un controlador de versiones. También otros lo conocen como CSM, Source Code Management o Administración de Código Fuente. Pero se ha extendido tanto que incluso yo he visto gente de otras carreras que no necesariamente son informáticos que usan el controlador de versiones. Porque también te puede versionar files, ¿no? Documentos, imágenes. Entonces, lo usan incluso hasta periodistas, geólogos. ¿Ya? Estos son los centralizados. Por eso que ahí está la diferencia. El centralizado quiere decir que, imagínense que tengo un servidor de Subversion en internet y si ese está apagado, desconectado, tú no puedes hacer versionamiento de tu código porque siempre está dependiendo del servidor central, ¿no? Y tú solamente tienes una versión porque no se baja toda la historia del proyecto, se baja una sola versión de tu tran o branch, dice ahí. ¿Qué es el tran? Viene a ser como la rama principal. ¿Y qué es un branch? Las ramas alternas. ¿Ya? Entonces, esto se parece mucho, no sé si ustedes han visto la película de Martin McFly o, ¿no? El doctor, ¿no? ¿Se acuerdan? Volver al futuro. Es como que en el universo hay una rama principal, pero pueden haber ramas alternativas, ¿no? ¿no? Es lo que le decía el doctor a Martin, ¿no? Que pueden haber ramas alternativas. Entonces, algo así ha hecho el control de versiones, ¿no? Tú tienes una rama principal de la historia del proyecto, pero puedes tener ramas alternativas y en algún punto del tiempo puedes hacer que esa rama se haga merge con la rama principal, ¿sí o no? Entonces, es el concepto del control de versiones, ¿no? El distribuido que es JIT y que no es el único, incluso yo conozco empresas que prefieren trabajar con Mercurial, que es la competencia de JIT. Ahí sí todo el repositorio está localmente. Es como si toda la historia del proyecto desde que se creó hasta el día de hoy, digamos 16 de abril, se baja a tu máquina. Por eso que no necesitas estar conectado, pues porque tienes toda la información ahí. Y el server casi ni se involucra porque tú puedes hacer commit incluso cuando quieras de forma desconectada. No hay internet, estás desconectado, no importa, hago commit, voy guardando la foto del proyecto y puedo trabajar en la playa, donde quieras, bueno, en Metropolitano es medio difícil que trabaje porque paran full, pero en hora que no es punta de repente. Puedes hacer push y pull entre repositorios, ¿ya? Y puedes hacer backup también, ¿no? Entonces, es un repositorio más moderno, ¿no? Justamente Linus Torvald, creador de Linux, también crea JIT. Y él decía, yo antes usaba un controlador de versiones comercial de una empresa que me daba, pues, el soporte, pero cuando yo le pedía algunas cosas o no querían hacerlo, entonces yo prefería hacerme mi controlador de versiones, ¿no? Entonces Linus Torvald también crea JIT. Y ese se ha popularizado un poco más que el Mercurial. Ahora, cuando tú tienes un proyecto de JIT, por ejemplo, miren, acá yo tengo algunos proyectos que están en JIT, digamos acá, ¿no? ¿Eh? Él crea dentro de la carpeta que está versionada, de repente, miren, yo acá tengo varios proyectos dentro de un repositorio JIT. Él crea una carpeta oculta, JIT. Esto es lo que te dice aquí él. Hay un solo directorio JIT al nivel
¿no? De todas las carpetas, ¿ya? Y no tiene la estructura del Subversion, simplemente es una estructura pues donde él guarda la información del proyecto, ¿no? Los branches, ¿no? Logs, hooks, info, objetos, ref, ¿no? O sea, toda la información del proyecto está aquí. Ya a eso se refiere. Ahora, cuando tú vas a trabajar, lo general que haces es creas el repositorio y lo clonas. Le añades cambios y comiteas tus cambios, ¿ya? Y después haces un push. Entonces vamos a hacer algo parecido. Ustedes tienen, pregunto, ¿tienen cuenta de GitHub? ¿Han usado GitHub antes? ¿No? José, tú, José Luis, ¿has usado GitHub? Ah, José Luis sí tiene. Ya miren, este GitHub es como, instálense el Git, ¿ah? Instálense el Git. Es como es como si fuera una red social, pero de desarrolladores, ¿no? Donde tú puedes, publicar tus proyectos. Y ahí también la gente ha publicado. Y crear una cuenta es muy fácil. Mira, tú le puedes poner un username, digamos, le pones, no sé, pues, eh, Vir, ¿no? Vir, Lito, ¿no? Y le pones una clave, ¿no? Aunque creo que tengo un ratito, déjeme ver, porque hay dos cajas acá. Ah, ya, tu correo, ¿no? Virlito@gmail, digamos, y tu clave, ¿ya? Pero este es como que el nombre corto, tu correo y tu clave. Y ya está, ya sacaste cuenta en Big Back. Entonces, yo cuando saco cuenta, en mi caso, mi usuario es Joedays y mi clave, ¿no? Entonces entro y ahí tengo mi espacio donde puedo crear mis repositorios, ¿no? ¿Qué son los repositorios? Justamente esos espacios donde puedo tener mis proyectos, ¿no? Entonces, generalmente yo creo un repositorio por proyecto. Si yo me creo uno, por ejemplo, yo puedo decirle, este es mi, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este es mi repo de Ruby on Rails, ¿no? Curso Ruby on Rails, ¿no? Repositorio del curso Ruby on Rails. Público, porque si es privado tengo que pagar membresía. Cuando sea público no pagas nada. Y digamos le dices, no quiero que ignores todos aquellos libros, Rails. Quiero que ignores todo aquello que es de Rails que no debería versionarse. A veces hay archivos en tu proyecto que no se versionan. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En Java, por ejemplo, los .class se generan a partir del código, ¿sí o no? Ustedes saben que Java es un lenguaje que compila y genera .class. Entonces, lo que yo no debería versionar son los .class, porque al final, a partir del código fuente, yo genero los .class, ¿no es cierto? Incluso hay archivos del IDE mismo, del Eclipse, o de repente de algún, si estoy en .NET, del Visual Studio, o si estoy en Python, de algún IDE como el PyCharm, que yo no debería versionar porque son propios del IDE. Entonces, en el jigignore sirve para, es un archivito de texto que se llama así, .jigignore. Yo voy a colocar ahí los archivos, las carpetas que yo no quiero que el JIT las considere para versionar. Después la licencia viene a ser qué licencia quiero, ¿no? Ustedes saben que hay licencias en open source de todos los estilos. En este caso yo escojo licencia 2.0, que significa que la persona que baje mi código puede hacer lo que quiera con él. ¿Ya? Entonces ya creé el repositorio. Eso es lo que nos dice el PPT. Creas y ahora hay que clonar el repositorio. Entonces cuando ya creé el repositorio, ahí en internet yo tengo ahorita un espacio para guardar mis proyectos. ¿Qué necesito ahorita? Clonarlo. Agarro este URL, lo copio, me voy a una ventana, ya, ahí todavía sigue instalando. Ah, ya terminó por fin Fedora, ya, después lo probamos. Ya, y imagínense que eh, me voy otra vez a proyectos y ahí quiero bajarme o clonar mi repositorio. ¿Cómo te das cuenta que está bien? Porque no es el URL de la página, ¿ya? No es el URL de la página, es el URL que está aquí y que termina en .git. Cuando tú haces eso, te bajas todo lo que hubiera ahí en el proyecto. Que ahorita lo único que se va a bajar va a ser el jigignore y la licencia. Vamos a ver si es verdad.
Acá está. ¿Ves? Y ya también una carpeta allí para guardar la historia del proyecto. ¿Ok? Entonces ya clonaste. Imagínate que ahora quieres hacer un cambio, ¿no? Imagínate que ahí quiero crear un archivo, ¿no? Ruby on Rails. A ver. Readme MD, ¿no? Sublime Readme MD. Y le pongo ahí, ¿no? Curso Ruby on Rails Joe Days, ¿no? Grabo. Ya. Entonces cuando yo hago un gig status, me dice, acabas de añadir un nuevo archivo, sale en color verde, pero me dice, deberías añadirlo. Cuando tú le dices añadir, el README, ¿saben cómo es eso? Ese añadir es como cuando tú, por ejemplo, pides cita en algún hospital, ¿no? Es como que ya te dieron el ticket de atención, estás en una zona ya estás con reserva, digamos. Cuando le quieres tomar la foto o atender en ese día a la persona o tomarle una foto del archivo en ese momento, ahí por eso se llama versión, ¿no? Ahorita quiero guardar esta versión ya en mi repositorio, le hago un commit con un mensaje, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner, ¿no? Colocando primera descripción al README. Siempre es bueno que pongas mensaje porque si no, uno no se entera qué cambio has hecho ahí, porque pueden ser varios archivos involucrados, no solamente el README. ¿Ya? Y él crea una foto, ¿ven? Ni siquiera está en internet. Si yo refresco aquí, no hay nada de ese archivo. ¿Ves? ¿Cuándo se actualiza aquí en el servidor? Cuando yo le digo a git push del origin master ya. ¿Quién es el master? El master viene a ser la rama principal del proyecto, o sea, como la línea del tiempo principal. Y el origin viene a ser la palabra que por defecto representa GitHub, o sea, al repositorio que está aquí en internet, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, ahí lo mando recién acá. ¿Eh? Ahí está el README. Ya lo mostró. Entonces, ¿qué pasa? Son realmente tres comandos, ¿no? El add, que lo prepara, es como que le saca la cita al archivo y le dice, ya, estás en una zona llamada staging, por eso dice, el add staging, commit para que le tomes la foto, o sea, en ese momento le he tomado la foto al archivo, y push es para los cambios suban al repositorio remoto, ¿no? O sea, de mi máquina suban al remoto, como puedes ver aquí. ¿Ya? Esos son los comandos. Este es el sitio oficial del cual tienes que obtener el instalador, los libros gratuitos que hay, referencia de Git que hay también. O sea, si quieres un poco estudiar más comandos que puedes hacer con él, ¿no? Y vamos a ver qué cosas se pueden hacer en un repositorio local. Vamos a entrar otra vez al proyecto. ¿Qué se puede hacer en un repositorio local? Poner tus datos primero, ¿no? Cuando te piden, cuando haces el primer commit, cuando hagas tu primer commit, te vas a dar cuenta que él te va a decir, oye, no sé quién eres tú y cuál es tu correo y cómo solucionas ese problema colocando esto, no el dólar, porque el dólar hace referencia al PROM, a este PROM de acá. Simplemente le dices gconfig global username, me llamo José, gconfig global y quiero que uses el correo tal. Esa información es importante para que todos los commits que se hagan digan quién lo hizo, ¿no? Cuando yo hice el readme, ¿no? Me sale que lo hizo tal persona, ¿no? Y de alguna forma me ayuda también, por ejemplo, cuando voy a investigar, ¿no? Quién ha hecho un cambio, me sale, pues, porque si no, imagínense que todos usaran mi usuario, todos los commits serían míos, ¿no? La idea es que salga el commit de la persona que lo ha hecho, ¿no? ¿Eh? Y si tiene su cuenta en GitHub, sale ahí, ¿no? La foto de José, el de José Luis, ¿no? Sale la foto. Y uno va viendo ahí quién ha hecho el cambio. Entonces, hay que darle esos datos locales. Entonces, si tú quieres verificar que le has dado, dice ahí, ¿no? gconfig user.name, gconfig user.email.
¿Ve? Yo ya le he dado los datos, por eso que me dice, esa es la forma de verificar que sí. Si te olvidas de algunos comandos, gHel, de saber qué hace algún comando, gHel y el comando y te va a dar información de él. También acá nos dice cómo crear un nuevo repositorio. Tú puedes crear en una carpeta. Ah, ya. Yo ahorita les he enseñado cómo, por ejemplo, tengo un repositorio y después lo clono y me lo bajo y lo trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer al revés? Ya tengo una carpeta que existe, o sea, ya tengo una carpeta ya existente. Entonces me meto a esa carpeta, le digo git-ini. Cuando le digo git-ini, inmediatamente él crea, como vimos en el ejemplo hace un rato, él inmediatamente va a crear el git, esta carpeta oculta, ¿no? O sea, prácticamente está creando un repositorio. También es necesario de repente el git ignore. Y git add punto significa que todo lo que está dentro del directorio lo quiero añadir, porque si no, imagínense que yo les diga añade todos los archivos y no vas a estar uno por uno añadiéndolo, ¿no? Con el punto le dices todo lo que está debajo de este Spring Boot SAM, por ejemplo, todo quiero que lo versiones. Añadir punto, ¿ya? Con directorio y sus directorios. Y le dices commit inicial, ¿ya? O puedes hacer la otra opción, clone el repositorio el que hicimos, pero también hay dos protocolos que se pueden usar. Si tú has visto cuando hemos clonado, aquí decía HTTPS. Ese HTTPS es el más general, el que se usa para no tener tantos problemas. Pero si tú quieres usar SSH, tendrías que tener una clave, ¿no? Haber creado una clave en tu máquina para que puedas usar SSH, ¿no? O sea, el SSH es como una conexión segura que se hace entre tu máquina y el repositorio de GitHub para poder hacer los updates ahí, ¿no? Por eso te dice, yo soporto los dos protocolos. El Git Status te dice qué has hecho con tu repositorio, que si has modificado, cuáles son el estado de algunos archivos. ¿Eh? Ese es el Git Status. O te dice no tienes nada para comitear, tu directorio está tranquilo, ¿no? El Git-add prepara los archivos para... El Git-add incluso se puede aplicar a archivo o directorio, ¿no? Entonces recuérdense los tres árboles, porque Scott Chacon habla del cuento de los tres árboles. Tienes el Git-add, tienes el Git-commit y tienes el Git-push. Por eso en su libro él habla el cuento de los tres árboles, porque son los tres comandos más importantes. El add, que justamente todos los archivos que hayas modificado, o directorios o archivos, los prepara, los manda a la zona de espera, digamos, o staging area, ¿no? Entonces, cuando tú has modificado algún archivo, él te saca, el gstatus te dice, este lo has modificado, ¿no? Ya está listo para que lo comites, o este es un archivo nuevo que ni siquiera le has tomado foto, no le has hecho add, perdón, no le has hecho add, ¿ya? Después tienes comandos que son muy interesantes cuando quieres verificar la diferencia que entre hay en el que estás ahorita trabajando y versus el que ya está ya antes le hiciste add, si es que quieres ver la diferencia, ¿no? O quieres ver la diferencia que hay entre el último commit y lo que tienes en el add, en el staging, ¿ya? Y commit finalmente le toman la foto, es bueno que le pongas un mensaje, ¿ya? A veces hay quienes quieren saltarse el staging area, de frente quieren hacer commit, entonces ahí existe la opción "-am", cuando quieres añadir y a la vez hacer commit, ¿ya? Y tienes el git checkout, ya. El "-am" se salta el add, es como una combinación de add más commit, ¿no? El "-am". Pero el checkout, que es antes de comitear, ¿no? Dice, rechequea todos los archivos que ya están versionados sobre incluyendo los cambios locales o algún archivo en especial. Y después de comitear, de repente te arrepentiste del commit que hiciste y reviertes, ¿no? Y revierte a la antigua versión antes del commit que hagas. Entonces, esos son comandos, como les digo, para poder tomar un poco el control, ¿no? Sobre tus repositorios. Y acá está el último,
que ya es trabajando en el remoto, ¿no? Vamos a ver cómo sería el último, el remoto. El GitHub, por ejemplo, ¿no? A veces tú tienes que ponerle un alias. Acuérdense que el alias, a ver si estuvieron atentos, ¿cuál es el alias por defecto? Origin, ¿no? Pero tú lo puedes cambiar. Si tú le quieres poner otro nombre, al hacer git-remove add, le pones otro nombre, ¿no? Pepito para el uso, para el URL letal. Cuando quieres hacer push, haces un push a tu branch, ¿no? Cuando también puedes subir a tu branch, no solamente al master, sino también al branch. Y el GitHub es un sitio web que hospeda y te da ilimitado espacio para tus proyectos. Yo no sé cómo hacen para sacar tanto espacio, ¿no? Tantos repositorios de tantos proyectos a nivel mundial, pero está orientado para la comunidad, para hacer red social también. ¿Por qué? ¿Por qué le decía red social? Porque yo puedo buscar a alguna persona y lo puedo seguir y ver cada vez que sube nuevos cambios, o puedo colaborar con él en su proyecto, porque básicamente Git está creado para eso, ¿ya? Te da reportes gráficos para ver cómo es la interacción con la gente que trabaja contigo, te da wiki y issue tracking, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tu repositorio no solamente accede a código, sino también tienes para crear tu propia documentación del proyecto con un wiki, o puedes te pueden reportar por aquí, alguien te dice, hoy tu proyecto falla en tal sitio, ¿no? Tiene un issue, falla en el home, digamos, ¿no? Se cae al no tener ubigeo, digamos, ¿no? O sea, también te pueden reportar errores, como que también puedes crear documentación en tu proyecto. Entonces, GitHub te da toda esa opción, ¿no? Toda esa opción, como estás viendo. ¿Ok? Listo, chicos. Bueno, el primer módulo, como han visto, es la instalación y el uso de Git, ¿ya? La primera clase, perdón, ¿ya? Entonces yo lo que les recomiendo es que practiquen de repente averiguar lo de Docker. Si, cómo correr el comando, acá les pongo ya los comandos, ¿no? No, perdón, este para correrlo, este para ejecutar la imagen, ¿ya? Si tú quieres correrlo, no te olvides que, vamos a ponerlo mejor en la documentación que ya les puse. Si tú quieres correr la primera vez, es docker build, ¿no? Menos el archivo, Dockerfile, ¿no? El Dockerfile es el que tiene las instrucciones. Si tú abres un Dockerfile, ese es el que tiene las instrucciones a ejecutar para crear tus máquinas virtuales, ¿no? Y después de crearla, tendrías que irte a seguir las instrucciones para abrir tu ambiente y finalmente verificar que todo esté ok, haciendo los comandos de verificación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese básicamente sería lo que yo tenía que ofrecerles hoy, ¿no? Para tener nuestro entorno. Y después les voy a mandar por ahí un pequeño test para ver si ustedes han entendido lo que yo he explicado, ¿no? Eso es un poco para validar de que ustedes pues están viendo el video, asimilando y haciendo estas actividades, ¿no? Yo les recomiendo que ahí el de Docker lo hagan, ¿ya? Demora un poco, demora como unos 30 minutos, mientras trabaja todos los megas, y dependiendo de su internet, pero es bien chévere porque ustedes se pueden llevar después eso a otras máquinas y van a ver que les va a encantar porque así podrían ustedes preparar su ambiente en su trabajo, en su universidad o su freelance y no sufren en estar instalando o configurando todo porque lo haces una sola vez en la imagen que estás creando, ¿no? Entonces, bueno, ahí les tengo esa información. Si ustedes desean durante la semana también escribirme, decirme, José, no entendí esta parte o he creado mi repositorio en GitHub, ¿no? Estuve probando lo de Docker, pero me sale este error, podemos verlo y adelante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció?
Sí, o sea, a mí también me gusta Ruby porque tiene, y combinarlo con algunas herramientas, porque Docker, por ejemplo, no es exclusivo de Ruby, Docker lo puedes usar en cualquier plataforma, ¿no? Y Git también lo puedes usar en cualquier lenguaje, ¿ya? O sea, es un controlador de versiones, ¿ya? Entonces, la próxima clase ya estamos entrando con Rails, entonces traten de tener todo listo para la próxima clase, ¿ya? Para que no tengan ni un problema. Como les digo, ya, buena pregunta, vamos a aprovechar. ¿Cómo controla los cambios? Buena pregunta acá. Yo, por ejemplo, tengo dos opciones, ¿no? O le digo al usuario, o yo entro a un repositorio específico, digamos, voy a entrar, ojo que miren, ya sea, ustedes en su currículum hasta pueden poner su GitHub, porque ya la gente ya sabe que tienes un repositorio. Entonces yo puedo entrar al repositorio, donde están mis proyectos, en el settings, acá en el settings, puedo añadir un colaborador. Obviamente yo tendría que saber, me está pidiendo mi usuario, ¿eh? Confirma si tú realmente eres la persona que vas a dar permiso. Uy, perdón, me equivoqué. Y ahí tengo la opción para añadir un colaborador. Imagínense que mi colaborador se llama Beerware. No existe. A ver, un colaborador que conozca yo. A ver, F. Edwin Farfán. A ver. Uy, Osvaldo. Es que tiene que ser el nick de alguien conocido, ¿no? Por ejemplo, José Luis, tú que decías que tenías, ¿cuál es tu nick de GitHub? Ya. Por ejemplo, si yo le quiero dar a José Luis permiso, ¿no? Yo lo añado como un colaborador, ¿no? Esa es una forma, ¿ya? Para que él pueda entrar como colaborador en este proyecto. Entonces ahí él va a poder tener la opción, ¿no? Le va a llegar una notificación, inclusive de correo, y incluso yo después también lo puedo revocar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos un colaborador. Esa es una forma. La otra forma es que yo no te conozco, ¿no? Yo sé que tu proyecto es tuyo, es público, pero yo quiero apoyarte. Entonces yo, ¿qué hago? Primero hago una copia de tu proyecto. Si José Luis ahorita fuera a su cuenta, busca mi página, así, por ejemplo, esta acá, imagínate José Luis que vas a esta página y tú quieres colaborar conmigo, pero tú no me conoces. Entonces tú tienes que hacer un for. Tú logueándote, acá aparecería tu foto, pero yendo a mi página, a mi repositorio, haces un for. El for crea una copia del proyecto mío, todo este proyecto lo copia a su cuenta de él. Entonces él va a poder trabajar sobre su proyecto. Pero ¿cómo me informa a mí de que él ya quiere colaborar conmigo? Entonces él tendría que en su página ya, en su propia página, hacer un pull request. ¿Ya? El pull request lo que hace es, bueno, ahorita te sale deshabilitado porque yo soy el mismo, pues, ¿no? Pero a él le va a aparecer habilitado y le va a decir, oye, tú quieres informarle al autor de que has cambiado algo. Entonces a mí me va a llegar un correo, ¿no? Me va a llegar un correo, digamos, aquí en pull request y yo tengo la opción de rechazarlo o aceptarlo. ¿Ya? Esas son las dos formas clásicas de trabajar, ¿no? O defino colaboradores o yo hago un pull request, un for y pull request. Por eso existe la opción for y pull request, ¿no? Ojo también que algunos prefieren, y bueno, cuando están como colaboradores, definirse sus propias ramas y trabajan cada uno en su rama y después se hacen merge